Este día martes 9 de noviembre llega la emisión de la mañana del Comercio TV. Un saludo grande en todo el país de Anita. Así es, buenos días a nuestros queridos amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, martes 9 de noviembre, avanzando ya poco tiempo para que termine este 2021 y también, bueno, vamos a ir cuidándonos, sobre todo porque el COVID aún no ha terminado, no se ha ido este virus de nuestro país y del mundo, así que hay que seguir cuidándose. Y sin duda, medidas que hay que ir tomando. Llueve en la ciudad de Quito a esta hora, en toda la ciudad, así que por favor, los que están saliendo, vamos a dejar con cuidado. Diario El Comercio está en nuestra mesa de trabajo y también está en todo el país en su edición impresa. Hay títulos importantes que dice preventa de petróleo con China, terminan en un año, plan de 2 meses para clases presenciales. Vecinos cruzan a su suerte en la avenida Simón Bolívar, ¿no? Las maniobras que buscan destitución del presidente se quedan sin apoyo y la explosión del radar de Montecristi aún no tiene explicación. Arrancamos de inmediato con las noticias. El informe sobre la situación carcelaria e inseguridad en el país fue presentado por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Este órgano legislativo recopiló 50 conclusiones y 75 recomendaciones. No se descarta que luego de tratarse el documento en el Pleno Legislativo se pueda seguir procesos de juicios políticos a funcionarios de instituciones relacionadas con el sistema penitenciario. El plazo para que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral presente el informe sobre la crisis carcelaria e inseguridad ciudadana llegó a su fin, siendo este lunes presentado el documento en sesión ordinaria de este órgano legislativo. Lo importante es que este proceso de fiscalización, esta investigación que de manera responsable la Asamblea Nacional y nuestra comisión ha llevado adelante, no solo realiza el diagnóstico, sino que además identifica las instituciones que fallaron, que incumplieron sus competencias y además plantea soluciones. En concreto, los comisionados durante la investigación previa para llegar a las 50 conclusiones del informe visitaron, entre otras actividades, algunas de las cárceles del país. La política pública de rehabilitación social es integral. Los actores son diversos y en ese sentido el Estado tiene que responder frente a la crisis carcelaria que existe en el actual momento, que es evidente, hay muertos, ha habido un número considerable de muertos, hay una crisis penitenciaria. Conjuntamente con eso se añade que el informe mantiene pautas importantes para que el Ejecutivo, de así decidirlo, pueda utilizar el documento como una herramienta para mejorar el sistema de rehabilitación social y la seguridad ciudadana. Una de las principales es reestructurar el sistema de rehabilitación social, el modelo de gestión actual, la forma como está constituido el sistema de rehabilitación social no funciona porque no garantiza procesos de rehabilitación, sino que al contrario abona a que hay estos actos de violencia al interior de las cárceles. Y lo segundo también es trabajar en el eje de justicia, para que la justicia sea eficiente y efectiva. De otra parte, una vez el documento entre a debate y conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, dependerá de los legisladores el seguir o no a funcionarios que presuntamente incumplieron en funciones un posible juicio político. Y nosotros dejamos abierta la posibilidad de que si alguno de los 137 asambleístas decide iniciar un juicio político hacia alguna autoridad, lo haga. Tendrá la información necesaria, el apoyo, las conclusiones, las fuentes de nuestras investigaciones. A todos los miembros que han tenido que ver con el sistema penitenciario. Entre esos, el SNAIP, hay una grave crisis y en ese sentido el SNAIP tendría que responder. También en el proceso de elaboración del informe se gestionó más de 900 pedidos de información y se recibió a familiares de personas privadas de libertad, así como a autoridades relacionadas a la gestión penitenciaria. Informó Javier Rosero. 8 militares están siendo investigados por la explosión del radar de Montecristi, Anita. Por eso, por el momento, el artefacto que busca combatir el narcotráfico está inhabilitado y no se sabe cuándo vuelva a operar. Este es el Cerro Montecristi, lugar donde está ubicado el radar, cuyo objetivo era hacerle frente a las narcoavionetas. El ministro de Defensa, Luis Hernández, viajó este lunes muy temprano a Manabí a constatar el problema. Y ya para la tarde en Quito, informó que el artefacto está inhabilitado. No sabemos por qué tiempo, ni tampoco cuál será el costo, porque eso tendrá que ser determinado por los técnicos. Dijo que la antena, por ejemplo, está intacta, no así otras partes del radar. Y la base, que es donde gira el radar, donde gira la antena, esa es la que está destruida. ¿Pero qué es lo que pudo haber sucedido? Se le preguntó al ministro de Estado. Al momento, todas son hipótesis. Lo que sí puedo decir es que la policía el día de ayer hizo un recorrido, me informaron, alrededor de la antena,
verificando si es que había algún vestigio que signifique que la explosión se produjo por una dinamita, TNT o el uso de la mecha lenta, de la cápsula eléctrica, y no encontraron. Se le consultó sobre posibles implicados en el hecho. No está descartado nada en la investigación. Se ha llevado a la Fiscalía a las 8 personas que estaban encargadas de la seguridad en el radar. Es así que el procurador Puga de la FAE mencionó que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía. Ante una posibilidad, ¿no es cierto?, de que hubiera sido realizado en una forma voluntaria un daño a la estación radar. Desde el Ministerio de Defensa se indicó que la Policía Nacional está realizando exámenes y que serán entregados en las próximas horas. La FAE también hará una investigación sobre lo sucedido y paralelamente el Ministerio de Defensa para determinar qué es lo que realmente ocurrió. El sistema de radares de la Fuerza Aérea está asegurado por al menos $91 millones. Informó Marilyn Jaramillo. Mediante el decreto ejecutivo 245 y 246, el presidente de la República otorga el indulto para Carlos Vinicio Gonzalo Antonio Villamil y Carlos Antonio Vargas. La decisión pues consiste en el perdón de penas privativas de libertad y multas que hayan sido impuestas. En los dos casos pues los dos primeras personas, hay que recordar, estaban sentenciados por el delito de paralización de servicios públicos. El tercer ciudadano se encontraría condenado por el uso ilegal de suelo o tráfico de tierras. Y aumenta la tensión política en la Asamblea Nacional por el informe de los Pandora Papers que investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay quienes pretenden que dicho documento se archive al considerar que no existen pruebas. El informe sobre el caso Pandora Papers, en donde se investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso, eleva la tensión política en la Asamblea Nacional. Tengan claro que aquí estamos los asambleístas que defenderemos a este país, pero en especial al presidente de la República, que fue electo por el voto popular y hoy está ahí de manera legítima, con lo cual no vamos a permitir que eso se ponga en tela de juicio. Esta respuesta se da debido a que en las conclusiones del informe se señala que el caso ha causado una grave conmoción interna, lo cual podría configurar como una causal para destituir al primer mandatario. La bancada oficialista señala al correísmo como la fuerza política que está detrás de estas intenciones. Pasaron pocos minutos desde la aprobación del informe y con un video ya pregrabado se hablaba de que el presidente de la República debe colocarse a un lado. Y el interlocutor de ese discurso no es nada más que Rafael Correa, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana, pero que además pretende señalar que se inicie un juicio político de destitución del presidente. El pasado viernes, la jefa del bloque correísta Unión por la Esperanza se pronunció. ¿Para ustedes no creen que es suficiente conmoción política? La ley está para cumplirla. La ley no está para interpretarla. Y la ley es para todos. Pero hay quienes discrepan de que exista una conmoción interna en el país. Simplemente hay que observar y darnos cuenta lo que está sucediendo en este momento en el país y no existiría. Edgar Quesada de Pachacutic, miembro de la comisión que aprobó el informe, se retracta en su votación y asegura que el documento fue modificado a última hora. No había una justificación de conmoción social. Nosotros al menos vamos a evaluar de manera muy detenida qué pasó con el compañero presidente que a último momento cambió y tomó una decisión personal. El Partido Social Cristiano, por su parte, rechaza dichas intenciones. Claro, querer destituir a un presidente, obviamente, a través de un informe de comisión, no es el procedimiento adecuado, sino el principio constitucional que tiene que enmarcarse, y dentro de ello, claro que va a haber, claro que tiene que estabilizar no solo al presidente, sino al gobierno. Existe un informe de minoría que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se solicite el archivo de este informe, informó Valeria Navarro. Y en medio de la incertidumbre, el Gobierno Nacional se apresta a mantener un nuevo diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Los analistas políticos Lolo Echeverría y Mauricio Alarcón recomiendan a las dos partes ceder sus posturas. La cuenta regresiva arrancó y más de un ecuatoriano, con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el encuentro entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, previsto para este miércoles. Poner condicionamientos al diálogo indica la poca confianza que hay en el diálogo.
o simplemente se quiere boicotear la idea del diálogo. Condiciones como esas de prácticamente transmitir en señal abierta el diálogo o simplemente convertirlo en un show de televisión es algo que puede traer consecuencias no positivas para el país y simplemente para ser aprovechadas por una de las dos partes, lo cual bajo ningún concepto debería darse. Lolo Echeverría coincide con su colega analista político Mauricio Alarcón en la necesidad de ceder posturas. Y ve que la CONAIE lo que busca es un gobierno comunista, indigenista, que ni siquiera existe en ninguna parte ni ha existido nunca. Y el gobierno lo que quiere es una democracia liberal de libre mercado. Ve que no hay ninguna coincidencia entre los dos. Esto hace que el diálogo sea muy difícil. Para que este diálogo sea positivo, las dos partes que en él intervienen tienen que ir sin condiciones y sin propuestas pétreas, dispuestas a ceder en algún punto para llegar a cuestiones intermedias que beneficien a todos. Siendo la focalización de los combustibles el tema álgido, ¿dónde se debería centrar el diálogo? Solo un 20% del subsidio va a los más pobres. Entonces lo lógico es poner los precios normales, los precios de mercado, y con lo que se recupera de los precios reales, entonces darle al sector más pobre más del 20% que obtiene con el subsidio. El movimiento indígena quiere protestar, tiene total derecho de hacerlo de manera pacífica, pero levantando la voz con una propuesta que pueda y deba ser tomada del otro lado, desde el gobierno nacional, con miras a conciliar y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de sectores del país. Esto mientras el fantasma de la paralización ronda en el ambiente, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que el Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, señaló que con la nueva ley de desarrollo económico sí existirá un incremento, dice, en el impuesto a la renta para quienes ganen a partir de los $2.000. El funcionario pues asegura que esto afecta solo a un pequeño sector de la población. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, explicó en la Comisión de Desarrollo Económico cómo se aplicaría el impuesto a la renta a las personas naturales que perciben mensualmente más de $2.000. Una persona de $2.000 con esta reforma acabaría pagando $29 de impuesto a la renta al mes, es decir, 1,4% de sus ingresos. Es decir, si usted gana $2.000, deberá pagar $348 al año por el impuesto a la renta. La realidad es que esta reforma sí hace un incremento del impuesto para las personas de $2.000 en adelante. En el país son 85.000 personas las que ganan de $2.000 a $2.500 mensuales. La aportación tributaria de ellas representaría un ingreso permanente de 28 millones de dólares. La cantidad de personas que perciben más de $2.500 es menor. Esto implica que el proyecto de ley afectaría únicamente al 3,4% de la población económicamente activa. Más del 96,5% de la población económicamente activa no se verá afectada en ninguna forma por este proyecto. En el cálculo del impuesto a la renta se reduce el techo de los gastos deducibles. A decir del Ministerio de Finanzas, esto no afectaría al sistema de facturación. Cerca del 98% de las facturas que se declaran para gastos personales con el SRI ya son facturas electrónicas con grandes contribuyentes y con grandes temas que se van a seguir controlando sin ningún problema y que van a seguir funcionando. Entre otras cosas, la ley también propone incentivos para las inversiones. Con estas reformas lo que pretendemos es, por ejemplo, bajar el impuesto a la renta del 3% de forma automática para todas aquellas nuevas inversiones, ya sea grande, pequeña o mediana. Los tributos recaudados tendrán el siguiente destino. Los tributos lo que van a ayudar es a preservar el importante gasto social que es fundamental para preservar a los ecuatorianos más vulnerables y para lograr una reducción gradual del déficit fiscal que ayude al país a endeudarse menos. Informó Valeria Navarro. La eliminación de los asambleístas distritales y la depuración de los partidos y movimientos políticos, además de que el Consejo Nacional Electoral no realice el conteo rápido, son algunas de las reformas electorales que se plantea la Corporación Ciudadana o la Corporación de Participación Ciudadana es la que plantea esto. Veamos. A un año 9 meses de la última reforma al Código de la Democracia,
Desde la Corporación Participación Ciudadana ven la necesidad de impulsar otras tendientes, específicamente al sistema de partidos y movimientos políticos. Más de 250 partidos y movimientos políticos que están compitiendo en la arena electoral, produciendo no solamente dispersión en el voto, pero sobre todo debilitamiento de la democracia. Creen que esto viene ligado a que se está malentendiendo la Constitución, recordando que el partido político es a nivel nacional y los movimientos de alcance provincial. Solamente los partidos políticos pueden presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional, sino también los provinciales. Y de esta manera evitamos que los movimientos políticos presenten candidaturas provinciales, porque hay que considerar que la Asamblea Nacional tiene el carácter nacional, hace leyes nacionales. Para eso están los municipios si quieren hacer ordenanzas que son la normativa provincial. Queriendo romper un viejo legado que se habría enquistado. Tiene que cada 2 años nombrarse los directivos nacionales y los directivos provinciales. Solo en Ecuador vemos que ha existido un director de un partido que ha durado 22 años, pero por favor. Como dejando entredicho el accionar de algunas tiendas políticas. Estamos viendo lo que ahora sucede en la Asamblea Nacional, que es realmente vergonzoso. El papel que han asumido ciertas agrupaciones políticas, y esto es lo que se pretende cambiar con esta reforma. Reformas que también van dirigidas a la gestión del Consejo Nacional Electoral CNE en el conteo rápido. Es que la ley debe prohibir que el Consejo Nacional haga conteos rápidos. No dudamos de la capacidad técnica, pero creemos que hay que concentrarle al Consejo Electoral en lo que es el conteo oficial y la transmisión de resultados oficiales. Propuesta que será entregada en los próximos días al máximo organismo electoral y luego al Poder Legislativo para su debate y aprobación, informó Héctor Romero. Y les recordamos, amigos televidentes, que hoy rige la medida de restricción vehicular para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 3 y 4. Recuerden que no pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 10 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Al retornar, el Ministerio de Educación presentó al COE Nacional su plan de retorno a clases presenciales progresivo y obligatorio, el cual iniciaría a finales de este mes. Ya le contamos esto y más. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. El Ministerio de Educación presentó al COE Nacional su plan de retorno a clases presenciales progresivo y obligatorio, el cual iniciaría a finales de este mes con el bachillerato técnico. El objetivo es reincorporar a todos los estudiantes antes, o por supuesto, a las aulas hasta enero. Los estudiantes están cerca de volver de forma obligatoria a clases presenciales. Así lo propuso el Ministerio de Educación, quien planifica su retorno a las aulas de forma progresiva desde finales de noviembre. La propuesta ha sido presentada ya en una primera reunión del COE en su pleno. Estamos evaluando los instructivos dentro de las mesas de salud y educación del COE Nacional. Los primeros en volver a la presencialidad serán los adolescentes de bachillerato técnico, rural y de la región insular, mientras que en diciembre todos los bachilleratos y básicas superiores estarán nuevamente en las aulas. Porque ya se habrá cumplido el plazo para recibir la segunda vacuna, la segunda dosis, en la gran mayoría de los estudiantes que están en esa edad, es decir, entre los 12 y 16 años de edad. Los estudiantes de básica elemental y media regresarán a las aulas en enero, tras 2 semanas de superar el feriado de diciembre. Para que si existe cualquier brote en temas de contagio por COVID-19, estos puedan ser contenidos. El Ministerio de Educación exigirá a las instituciones de todo tipo, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, mantener activos protocolos de bioseguridad que garanticen el cuidado de los educandos. Para aquellas instituciones educativas que no cuenten con infraestructura necesaria para albergar a sus estudiantes, se han diseñado planes de contingencia con reubicaciones provisionales. Los estudiantes serán reasignados a otras infraestructuras mientras podemos intervenir en la integralidad de esas instituciones en donde no se pueda garantizar su seguridad y su integralidad física. Será el COE Nacional la entidad encargada de evaluar la propuesta y dar paso a la misma o negarla. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano.
El Ministerio de Salud plantea que la vacuna contra el COVID-19 se podría unir al plan anual de inmunización en nuestro país. Expertos aplauden esta decisión y recalcan que primordialmente se requiere que al menos el 80% de la población esté inmunizada. Mientras el gobierno continúa buscando la tan anhelada inmunización colectiva, suministrando primeras, segundas y ahora terceras dosis a personal de salud, adultos mayores y personas a partir de 12 años que padezcan enfermedades inmunosupresoras, el Ministerio de Salud ya contempla la posibilidad de que la vacuna contra el virus se podría unir al Plan Anual de Inmunización de Ecuador, según las recomendaciones internacionales. En nuestro país tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región. Por lo tanto, no hemos terminado la pandemia y será una consideración importante que deba hacer el gobierno para poder cumplir con este esquema o colocar esta vacuna como parte de esquema regular. Es decir, que cada año la población debería ser vacunada contra el coronavirus, tal como se hace con otras enfermedades como la influenza. Una medida que para el experto epidemiólogo Daniel Simancas sería acertada, en vista de que el virus al parecer se quedaría entre nosotros y sería estacional, viéndolo mayormente en épocas invernales. Que es una decisión acertada que nos da luces y esperanza de que podemos controlar esta pandemia. Con ello concuerda el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, para quien resta esperar una sola cosa. Si es que se necesita una o dos refuerzos anuales o solamente uno, y eso ya dependería de la evidencia clínica que tengamos en los próximos meses. Simancas confía en que los avances científicos arrojen una sola dosis. Que se genere una vacuna lo suficientemente efectiva para que cubra todo el año a la variante que esté circulando. Sin embargo, tanto para Simancas y Álvarez, antes de ello, se debe alcanzar la inmunización en rebaño, teniendo al menos el 80% de la población vacunada. Lo que sí llama la atención es que no logremos subir estos porcentajes de vacunación. Hay mucha gente que no se ha vacunado ni una sola dosis. En algunos cantones el porcentaje es bajísimo de cobertura. Pues si bien dicen que el plan de vacunación ha sido exitoso y ha dado resultados, es momento de buscar otros mecanismos. Y no tener un porcentaje elevado de personas que no están vacunadas y que serían muy susceptibles a tener contacto con el peor virus de su historia. Hasta el momento en todo el país se ha vacunado con las 2 dosis al 64,26% de la población. En Quito informó Adriana Rojas. Y según el Ministerio de Salud, tras el último feriado no se ha reflejado un aumento o reducción de casos COVID-19. Sin embargo, es probable que sí exista un incremento en las próximas semanas. Expertos hacen un llamado a los ciudadanos a cuidarse. Afuera de los hospitales de Quito, los pacientes esperan, pero esta vez el panorama es muy distinto. Buscan atención por otras enfermedades, muy pocos por COVID. Esta ciudadana cuenta las implicaciones que tuvo uno de sus familiares, quien se habría negado a recibir la vacuna. Sí, un familiar se enfermó porque él no se quiso vacunar. Dijo que había dicho que no, porque conmigo no conversó, había dicho que no, que esas cosas para él no es para vacunarse. Y al poco tiempo se había enfermado, estuvo en COVID, estuvo en UCI de 3 semanas. Mucho ojo a este dato, porque si usted no es inmunizado, consecuencias como estas le podrían esperar. A mí me dolía bastante los pulmones, la espalda. Tenía bastante decaimiento, no, horrible, ya la vi a la muerte. Desde el Ministerio de Salud Pública indican ciertos datos que pueden dar una noción más clara de la situación. Hasta el momento se registran en el país más de 500.000 casos. Para este 7 de noviembre existe más 59 de aumento diario y más 96 de aumento global según la infografía registrada. Desde el ente de control sanitario se indica que por el feriado de difuntos e independencia de Cuenca aún no se ha reflejado en el seguimiento epidemiológico un aumento o empeoramiento de casos COVID-19, pero con experiencia en sucesos similares que anteriormente ha registrado el Ministerio de Salud Pública, es posible que los casos aumenten después de las siguientes 2 semanas. Sin embargo, todo está listo en el Sistema Nacional de Salud para atender una posible demanda. Expertos hacen un llamado a los ciudadanos a seguirse cuidando con las medidas de bioseguridad. Que no se confíen mucho en estar vacunados, que sí hay una probabilidad de 10 a 15% de morir y enfermarse gravemente aunque estén vacunados con 2 dosis. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos con la comunidad en Quito. Sofía Intimilla se encuentra en Eloy Alfaro y Las Palmeras. Ahí en ese sector hay operativos de control de pico y placa. Importante información. Sofía, adelante por favor.
Así es, Roberto, amigos, continuamos en este punto viendo cómo los conductores que infringen la normativa son sancionados. Es importante resaltar y quiero que vean estas motocicletas que están aquí, que pese a la lluvia, los agentes metropolitanos de tránsito, cuando no pueden parar al conductor o el conductor no observa las señales que le dan los distintos agentes, se suben en las motocicletas y siguen a los conductores para sancionarlos en el momento en que el conductor pare. Así que tomen las debidas precauciones porque definitivamente están siendo muy estrictos con el cumplimiento del pico y placa. Hoy no pueden circular las placas, las últimas que terminen en 3 y 4, como están viendo el conductor en estos momentos. Vamos a acercarnos al punto para que puedan ver y preguntarle al conductor cuál es el motivo de la infracción y también ver cuál es el procedimiento que se lleva a cabo por parte del agente metropolitano de tránsito. Agente, buenos días. El conductor no puede circular el día de hoy. ¿Perdón? El conductor hoy no puede circular. El día de ahora está restringida la circulación de los vehículos con placa 3 y 4. Y en este momento, ¿qué documento le pide? La licencia y la matrícula del vehículo efectivo. Y en estos momentos la conductora dice que tiene una persona con discapacidad. Con una niña con discapacidad vamos a verificarle a ver si es factible tomar o no el procedimiento. Y en el caso de que sea así y tiene una persona con discapacidad en el vehículo, ¿qué es lo que sucede? ¿Ahí puede pasar? Creo que está en el lado humano muchas veces eso ya. Entonces, de mi parte yo tal vez sí puedo ayudarle a la señora. Perfecto, pero eso no es lo que dice la disposición entonces. La disposición, pero hay que ser un poco humano. No puedo bajarle a la niña tampoco aquí en media calle. Perfecto, muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Se traslada a algún punto? Sí, me traslado a la escuelita Fundación Reina de Quito con la niña con discapacidad, tiene síndrome de Down, y a mi trabajo y la niña al colegio, o sea, son niñas que estudian. Están presencial también ya. Perfecto, bueno, esos son varios, gracias señora agente, los justificativos que da la comunidad y ahora vamos a hablar entonces con la gente encargada, la señora Vivanco, para que nos amplíe la información. Hasta el momento, ¿ya cuántos conductores han sido sancionados? Buenos días. En este lugar que nos encontramos, el hoy del Faro Palmeras, han sido sancionados 9 conductores. En este momento, por ejemplo, hay una persona que dice que lleva a una persona con discapacidad. Pese a que la normativa no estipula eso, puede circular. Los salvoconductos que se van a emitir para la parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito solo van a ser para vehículos conducidos por personas con discapacidad o vehículos que trasladen personas con discapacidad. Hasta que la Agencia Metropolitana de Tránsito emita los respectivos salvoconductos, los salvoconductos anteriores en estos casos siguen vigentes. El conductor tiene que presentar la licencia de conducir, la matrícula del vehículo y el carnet del Ministerio de Salud Pública de la persona con discapacidad. ¿Cuándo van a poder tramitar este tipo de salvoconductos? Ya en esta semana están ya tramitados los salvoconductos. ¿Y deberán ingresar a la página web o cómo buscan el salvoconducto? Sí, mediante la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Adicional a eso, bueno, veo también les persiguen incluso a varios de los conductores que no paran para poder sancionarles. Claro, en este caso las personas que incumplen la normativa tienen la obligación de detener su marcha. Al momento de no tener la marcha está cometiendo otro tipo de contravención, por lo que la gente le da un alcance para que la persona presente sus respectivos documentos. O sea que ahí inclusive tendrían otro tipo de sanción aparte de infringir el pico y placa. Claro, tendría un tipo de sanción por parte ya del Código Orgánico Integral Penal. Pero en este caso estamos haciendo las medidas de restricción pico y placa y a la persona se le realiza la citación por esa causa. Recordemos, por favor, cuáles son los límites, pero para que puedan entender la comunidad del tema del pico y placa. En el sur, ¿por dónde ya pueden circular? En el sur, el límite comienza en el puente de Cataguango. Desde ese punto, que es el sector de Guamaní, empieza ya lo que es el pico y placa. ¿Ya? Toda la Mariscal Sucre tiene restricción hasta que se une a la avenida Córdoba Galarza. De ahí la gente puede circular por la avenida Córdoba Galarza hasta el puente de la Villorita para salir a la avenida Simón Bolívar, que la avenida Simón Bolívar es otra vía sin restricción hacia el sur. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí ven cómo transcurre la mañana, pese a la intensa lluvia, los controles sí se dan. Hemos visto, como vieron en imágenes, el carro azul que tenía el último dígito de la placa terminado en 3. Sin embargo, pudo pasar porque al parecer algunos de los salvoconductos emitidos antes sí están siendo válidos por parte de los agentes metropolitanos de tránsito. Ahí más bien es un poco apelar a cada agente que toma parte de cada uno de los vehículos que están infringiendo la normativa, si le dejan o no pasar este salvoconducto. De todas maneras, hemos escuchado que ya la próxima semana van a renovarse y ahí sí la situación será distinta. Están también en un proceso, han dicho, de socialización y hay algunas veces que hacen algún tipo de excepcionalidad. Sin embargo, no sabemos
cuál sería la condición, así que por favor más bien evitar este tipo de infracciones para evitar sanciones y también así aminorar el tráfico en la capital. Con la lluvia se congestiona mucho, esta es una de las entradas al distrito metropolitano y aquí más bien a tener paciencia a todos los autos porque hay trancones a lo largo de todo el distrito norte, al menos que llueve intensamente. Ustedes continúan con más. El problema, gracias Sofía Intimilla, ¿sabe qué? Se llama criterio. El criterio que muchas veces se vuelve discriterio por parte de los agentes, a mí me ha pasado, por los agentes municipales de tránsito que de acuerdo a su pensamiento o a su forma de mirar las cosas, así lo aplican. En fin, es medio complejo también, ya tendrá que la autoridad, ha dicho el alcalde sobre todo, que ya va a revisar, que va a ver qué resultado ha dado. Esto de pico y placa, que recordábamos que esto lo impuso el alcalde Barrera hace mucho tiempo y el resultado es, Diana Jacome, que tenemos inundado de motos la ciudad de Quito. Adelante. Y bueno, ahora sí, a tomar las precauciones para quienes hacen uso de las 6 paradas del trolebús ubicadas en el centro histórico en el sentido norte-sur, porque suspenderán su servicio hasta el 15 de noviembre debido a trabajos de bacheo. Existirán desvíos para las unidades del transporte municipal con el fin de atender a los usuarios del casco colonial. Mucha atención. Hasta el 15 de noviembre el recorrido del trolebús en sentido norte-sur desde la parada de la Alameda será por la avenida Pichincha, luego la Velasco Ibarra continuará por la avenida Sena hasta llegar a la avenida Maldonado. El resto de la ruta será el habitual. Los desvíos se realizan debido a los trabajos de bacheo en el centro histórico. Vamos a hacer un mantenimiento de la vía del trole ya que las bermas y algunos adoquines se han fracturado. Sin embargo, se habilitarán circuitos cortos en el casco colonial para atender la demanda de pasajeros. Hemos hecho un circuito pequeño desde el Recreo para que gire por la calle Esmeraldas y se regrese nuevamente al sur. Entonces estamos atendiendo desde Plaza del Teatro hacia el sur todas las paradas. Agentes metropolitanos de tránsito advertirán a los conductores de los desvíos. No será posible ingresar al centro por la calle Guayaquil en el sector de San Blas. Solamente en esta parte de San Blas tenemos alrededor de 90 a 100 unidades diarias que circulan en este tramo. Están divididos en los dos corredores, las 190 a 200 unidades. Entonces, el tránsito que tenemos de aquí sí es bastante fuerte, por eso necesitamos la intervención como lo están haciendo ahora. Las autoridades resaltaron que esta vez colocarán los adoquines de modo tal que no será sencillo quitarlos o destruirlos como es usual durante las protestas sociales. No sé con qué, porque realmente es algo fuerte. Si ustedes ven en los trabajos, realizan con martillo para retirar el adoquín. Con eso, lógicamente, hacen proyectiles para las bullas. A partir del 16 de noviembre, las 6 paradas del trolebús intervenidas, Banco Central, Plaza del Teatro, Plaza Chica, Santo Domingo, Cumandá y La Recoleta, volverán a operar, informó Sofía Vintimilla. Y al retornar, caso realmente de violencia, un hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. Se produjo en la ciudad de Guayaquil y los detalles les estaremos contando al retornar en esta emisión de martes acá en El Comercio TV. Son las 7:32, una breve pausa y ya venimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿y cuántos son ya? 36 minutos de Anita. Así es, exactamente es la hora para quienes nos sintonizan en este momento. Vamos a arrancar con las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, en nuestro país, un hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. Esto realmente produjo, pues, un suceso en el sur de Guayaquil y según la policía, pues, el motivo lamentablemente, y esto es terrible, los celos, ¿no? Los celos dejan a 3 hijos, en fin, es realmente dramático lo que les vamos a contar. Era una pareja muy conocida de Guayaquil, vean ustedes. Qué bárbaro. Según los habitantes del sector, aparentaban ser una pareja casi perfecta. Eran alegres, no peleaban y hasta daban consejos a sus vecinos. Hasta que la noche del domingo ocurrió lo inesperado. El hombre asesinó de varias puñaladas a su esposa y luego, con la misma arma, se quitó la vida. Se escuchaban los gritos de la hermana y ya cuando llegué le decía, ya la esposa estaba muerta, la señora, y él estaba con signos vitales y tenía destrozado el corazón, se le había pegado 4 puñaladas en el corazón. La señora no gritó nada, no se sabe si que la cogió dormida, solamente que él el que gritaba, el señor, que ya llegó su fin, que ya hasta aquí llegó todo, nada más. El femicidio con suicidio se produjo en la cooperativa Carlos Castro, en el Guasmo Central.
sur de Guayaquil. Pudimos evidenciar de que existía en el domicilio todos los enseres alterados. Las causales, como policía lo puedo decir, de que son posibles celos de parte de él a la señora. De ahí nace la situación de agresividad. El hombre fue identificado como David Jara Olivares, de 60 años, y la mujer como Lidia Falcones Tejada, de 52. Él era taxista y ella profesora. Ambos profesaban su creencia en Dios. Andaban con sus Biblias y tranquilos ellos, de barrio, tranquilos. Eran cristianos, pero así es cuando el diablo se mete, pues no. Estamos consternados, él daba consejos y él le faltó a alguien que le diera consejo. La pareja deja 3 hijos en la orfandad, una niña de 10 años, un hombre de 22 y la mayor de sus vástagos de aproximadamente 30 años. Informó Jorge Salazar. Y asesina a una mujer al estilo sicariato en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional informó que la víctima registraba antecedentes penales. Ocurrió en las calles 39, entre Portete y Venezuela, suroeste de la urbe. Sicarios a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos a una mujer. La víctima fue identificada como Julia Dumani Huiracocha, de 26 años. Registraba antecedentes por el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría del Litoral en el año 2019. La ciudadana se ha encontrado en una conversación justo en el lugar de los hechos con familiares. Entonces ha llegado un ciudadano, pues le ha propinado varios disparos, pues ha llegado 4 impactos en la parte del tórax a la ciudadana. La ejecución habría sido grabada por cámaras de seguridad del sector, que permitirán identificar a los autores del crimen, registrado a pocos metros de una zona donde realizan operativos de control constantemente. La gente está alarmada porque, chuzo, ¿qué está pasando ahora? Se ha aumentado la delincuencia por aquí. Está trabajando la gente y ahora no pueden ni trabajar, está trabajando con temor. La zona de comercio. Claro, aquí venden cangrejos, venden pescado. Por ahora las autoridades investigan las causas que motivaron este nuevo hecho violento. Una de las hipótesis guarda relación con el microtráfico de drogas. Informó Jorge Salazar. La noche de este día lunes se reportaron nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, situada en la vía Daule, en el noroeste de Guayaquil. Hasta ahora la Policía Nacional no confirma ni descarta la existencia de víctimas mortales. Sin embargo, conocemos que 2 internos habrían quedado heridos y uno de ellos falleció este lunes en un hospital. Los incidentes de este reclusorio no cesan a pesar del actual estado de excepción en las cárceles. Por ejemplo, el fin de semana hubo 3 presos fallecidos durante estas rencillas entre bandas delictivas que se disputan el poder. Y la policía interceptó a un vehículo cuyos ocupantes presuntamente habrían estado dirigiéndose a cometer un crimen en la vía a la costa, en Guayaquil. En el interior del auto se encontraron armas de fuego. 5 personas fueron detenidas después de que el auto en el que se movilizaban fuera interceptado por la Policía Nacional en el kilómetro 6 vía a la costa en Guayaquil. Según los agentes, los ocupantes portaban armas de fuego que fueron presentadas como evidencia. 2 armas de fuego les encontramos a los ciudadanos, tipo revólver y una pistola. Y es que los uniformados ya tenían información sobre estos hombres, por ello tras un seguimiento lograron encontrarlos pese a que los ahora detenidos se cuidaban mucho de no dejar pistas. Habían retirado la placa posterior del vehículo para no ser detectados por las cámaras en la ciudad. Varios de los capturados poseen antecedentes penales. Estas personas estaban listas para realizar un hecho violento, un hecho delictivo, a lo cual nosotros logramos neutralizar y evitar este hecho. Informó Celeste Dueñas. $180,000 fueron sustraídos de las bodegas de la Policía Judicial en Santo Domingo de los Sáchilas. Se trataba de dinero incautado por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. La bodega se encuentra en el interior del comando de la zona de policía y según un reporte policial, además del dinero, habían otras evidencias que también fueron robadas. Los antisociales habrían ingresado por las ventanas. Increíble, le robaron.
Al momento hay un equipo que vino desde Quito a fin de poder realizar las primeras verificaciones y poder ver si es que existen más indicios o evidencias que fueron sustraídas. Y más adelante, amigos televidentes, en Nicaragua los gobiernos rechazan reelección del presidente Daniel Ortega. Al regresar los detalles de esta y otras noticias.